esta semana en que habitualmente se concentra la actividad en torno al día 8 de marzo, donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, es muy interesante hablar sobre distintos puntos que están hoy día en conversación en Chile y que los ha puesto en conversación justamente, o lo han puesto en conversación todos los colectivos que reúnen a mujeres que vienen de distintos lados, de distintos saberes, en torno al 8 de marzo. Uno de los petitorios que siempre está, o que es parte de la conversación importante para una semana como esta, y ojalá fuera para todos los días del año, es la participación nuestra, o sea, la participación de las mujeres en política. Lo que quiero mostrar es una guía de bolsillo que dice justo eso, participación política de mujeres justo en el entorno del 8M y justo en una convocatoria masiva a una huelga de mujeres por primera vez en nuestro país. Estamos hoy día en Clever con Marcela Sandoval, ella es periodista, ella es activista feminista desde hace mucho tiempo, hoy día está encargada en Revolución Democrática de la participación, justamente de la participación política de mujeres y además es reciente vicepresidenta electa del partido. ¿Cómo estás, Marcela? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Beatriz, por la invitación. ¿Cuándo hablamos de política y cuándo hablamos de participación política de las mujeres? A ver, yo creo que hay como una noción un poco restringida cuando hablamos de participación política porque pensamos siempre como en cargos de representación, como en partidos políticos, como llegar al Congreso, llegar a la... diputada o senadora. Exacto, ocupar cargo. Pero la participación política es mucho más amplia, parte desde movilizar a las juntas de vecinos, dirigir organizaciones, liderar sindicatos. Lo que está pasando ahora con la coordinadora feminista 8M es participación política. La movilización por la huelga feminista es participación política. De alguna manera no tiene que ver solo con los espacios formales, sino también tiene que ver también con la informalidad, de cómo las mujeres nos organizamos. Cuando hablamos de esta participación política, ¿por qué se destaca como uno de los puntos principales siempre que hablamos de la condición de las mujeres en Chile? Lo menciono no solamente por el 8M, que es parte del petitorio grande, ¿no?, sino también con lo que pasó en la gran movilización feminista del 2018, donde se hablaba de participación política. Sí, yo creo que siempre en Chile ha sido como un déficit, de alguna manera, porque tenía que ver con la invisibilización también. Y tiene mucho que ver con que no veíamos tantas mujeres en el Congreso, no veíamos tantas mujeres, y seguimos, digamos, con ausencia de mujeres liderando municipios, en cargos, digamos, de representación popular. Pareciera ser que las mujeres no estuvieran presentes en la esfera pública y a nivel de participación política. Pero eso también tiene que ver con la invisibilización y con que hubo que recorrer un largo trecho para que existieran medidas también correctivas. Hoy contamos con un sistema de participación equilibrada de género que nos permite de alguna manera corregir en cierta medida. O sea, antes teníamos 15% de representación en el Congreso, ahora tenemos 22%, que no es una cifra para celebrar ni para festejar, pero sí es un cambio. Pero también tiene que ver con el déficit vemos falta de mujeres liderando, por ejemplo, universidades, cuerpos docentes. Y eso no quiere decir que no existan académicas capacitadas para ser decana, para ser rectora o para hacerse cargo de instituciones. Lo mismo pasa a nivel de las organizaciones de base. La mayoría de las mujeres han liderado o que participan en política han liderado organizaciones de base, pero a medida que vamos subiendo como en la esfera, en la pirámide del poder, las mujeres van perdiendo la posibilidad de ocupar esos cargos. Entonces, ese déficit, esa invisibilización, yo creo que la puso también en la esfera pública la ola feminista. Si bien hay otros países, y no hablo de los países como típico uno mira los europeos, los nórdicos, hablo de América Latina, incluso hay una representación política de mujeres que es más alta que en Chile, en varios países. Este es un tema mundial, la participación política de mujeres es un tema mundial, porque a lo mejor en algún país efectivamente en el Congreso hay mitad hombres, mitad mujeres. Pero si vamos a otras esferas donde también se toman decisiones, por ejemplo, en los directorios de empresas públicas y privadas, o como decía Marcela, las rectorías o las direcciones de universidades, encontramos que hay muchas menos mujeres y eso pasa en todas partes del mundo. Y lo dice también en la guía a propósito de las estadísticas. Esta semana, como parte de la semana del 8 de marzo, partió con una actividad muy bonita a propósito de cómo las mujeres cuántas mujeres hay destacadas en distintas áreas del país, con una intervención en las líneas de metro, donde las líneas fueron cambiadas por nombres de mujeres.
No fue una intervención del metro, fue una intervención organizada por mujeres muy bonitas. Y ahí se mencionan activistas en temas de derechos humanos, se mencionan activistas políticas de la historia del país, en fin. Y yo te quería preguntar, a propósito de eso, Marcela, y de cómo podemos ir integrándonos a esta participación. ¿Qué pasa en los partidos? ¿Qué pasa en las distintas organizaciones sindicales, los gremios, que a las mujeres nos cuesta llegar? Porque tú decías algo que es cierto, mujeres hay. Mujeres para representar existen, pero ¿por qué no llegamos? Uf. ¿Cuánto rato tenemos? Sí, Dice Marcela. Sí, no, yo creo que hay, bueno, es como una discusión larga que ya hemos dado y que tiene que ver también con barreras culturales, pero también barreras que tienen que ver con la esfera privada. Hay cuestiones como muy prácticas que nosotros mencionamos en esta guía de participación política de mujeres que hicimos en Revolución Democrática y que tienen que ver con los temas del cuidado familiar. Los horarios de las reuniones políticas. Muchas veces se fijan en horario en que las mujeres que están a cargo de sus hogares o que son madres tienen que ingeniárselas de alguna manera para poder o ir al espacio de la reunión política o dedicarse, digamos, a sus labores de cuidado. Eso en general no le pasa a los hombres. Si bien está cambiando, muchos hombres asumen roles de corresponsabilidad, eso a la base no está. Es más bien una ayuda, es más bien una colaboración. Pero en definitiva esa es una barrera muy concreta que se produce y que tiene que ver también con cómo vamos cambiando las mujeres feministas en los partidos políticos, también estas prácticas y poniéndolas alerta diciendo, compañeros y compañeras, si hay una reunión política importante, definamos horarios en que nos acomoden también a todas y a todos. Sí, es importante eso porque hoy día hay muchos partidos dentro del Frente Amplio, que para nosotros es lo más familiar, ¿no? Pero hay otros partidos políticos también que se están definiendo o se están comenzando a definir o a estudiar la definición como partidos feministas. Y claro, el papel aguanta mucho y uno se pregunta cuánto hay de feminista, no solamente en decir la directiva tiene que ser paritaria, sino en decir vamos a cambiar nuestra forma de hacer política para integrar a las mujeres. Y eso no quiere decir solamente en el partido o en esa estructura física, también en la casa. De que un dirigente político diga, hoy día yo me quedo y anda tú, la dirigente política que es su compañera, a la reunión X, en fin. O sea, estamos hablando de algo que es una estructura que rompe estos códigos de lo público y lo privado. Exacto. También hay otro tema y en una mesa de trabajo que tenemos con la Fundación FES y que participan mujeres políticas de distintas, digamos, del Frente Amplio, ex Nueva Mayoría, uno de los temas que debatíamos ahí tiene relación con cómo las mujeres a veces no sabemos articularnos dentro de nuestros propios partidos y a veces las tendencias o los grupos de interés nos cercan, nos cooptan y de alguna manera nuestras agendas o nuestras demandas feministas o por emparejar un poco la cancha quedan en segundo plano. Y en eso necesitamos conversar más, superar nuestras diferencias que a veces son más de forma que estratégica y aprender a articularnos. Y ese es un tema como de fondo para también cómo logramos mejores objetivos políticos para las mujeres. Y te quería preguntar por último, Marcela, sobre una cierta corriente que se ha levantado no solamente en Chile, también es mundial, que es como feminismo pero antifeminismo, feminismo disfrazado y que en el fondo es antifeminismo. Y lo pregunto porque hay varios en Chile, columnistas, hombres por supuesto, que están instalando el que el feminismo ya pasó de moda, que la gente se cansó de esta discusión, que lata a las feministas de nuevo, hablando de las mismas cosas, llamando a una huelga, que desubicadas. De hecho, la misma ministra de la Mujer, si bien ha, de alguna manera y desde un gobierno como el que conocemos, de Sebastián Piñera, no ha ido apoyando ciertas consignas feministas, ella misma dice, la huelga no, eso ya es demasiado. Sí, yo creo que, bueno, se hace con fines también instrumentales y también, indudablemente, la derecha o sectores más conservadores han tratado también de instalar la idea de que las feministas nos oponemos a las mujeres en su diversidad, porque hay mujeres que no piensan como las feministas, por lo tanto, lo que estaríamos llevando a las feministas son como al extremo muchas de nuestras demandas. Lo de la huelga claramente es sería bien raro que la ministra como que adhiriera a la huelga, porque la huelga efectivamente es una herramienta de lucha histórica, sindical, y en este caso no solo es simbólica, sino hay un llamado a huelga concreto a las mujeres trabajadoras para este 8M.
Pero efectivamente los sectores más conservadores han jugado este papel y yo creo como de hacernos retroceder y hacer ver en la opinión pública que las demandas feministas o las articulaciones feministas de alguna manera al cruzar un poco el cerco, lo que pasó el año pasado con movilizar a un país, genera también miedo, porque generan, en el fondo lo que está provocando son cambios, que las mujeres salgamos digamos, a cambiar los nombres de las estaciones del metro no es solo simbólico, este llamado que hizo la coordinadora 8M, sino también tiene que ver con mostrar, con visibilizar, y yo creo que en eso también hay temor, porque tiene que ver con cómo dividimos también la distribución del poder. Y ahí yo creo que ese es el gran nudo de tensión. ¿Cómo distribuimos el poder? Sí, claro, porque los que tienen poder habitualmente no lo quieren soltar, si es así de sencillo, ¿no? Marcela Sandoval, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias a ustedes. Recuerda www.diarioclever.cl, nos puedes seguir en nuestro canal de YouTube.